Bienvenidos, esta es una nueva emisión de Líderes y Personalidades del Mundo. Es curioso ver cómo se han reunido en la Universidad de Princeton especialistas en armas nucleares y en asuntos de seguridad para llevar adelante este simulado, que es un video que grafica de alguna manera, reitero, esto lo han hecho especialistas, qué podría llegar a pasar si se desata efectivamente una guerra nuclear por estos días entre los Estados Unidos y Rusia. Lo han llamado el simulado Plan A. Les recuerdo que quienes hicieron este simulado son especialistas en armas nucleares y en asuntos de seguridad. En el simulado ustedes van a ver cómo se va representando un conflicto armado que puede ir escalando hasta convertirse en una completa guerra nuclear. Y aquí vemos la primera parte, que es cuando, con la esperanza de tener un avance de la OTAN, Rusia dispara y lanza armas nucleares desde Kaliningrado, y ahí la OTAN toma represalias con otro ataque nuclear. Va escalando la lucha entre los dos bandos, y a medida que se cruza el umbral nuclear de esta lucha, Rusia envía unas 300 ojivas nucleares aéreas y misiles de corto alcance. Después la OTAN responde con 180 ojivas más. La cuestión es que ustedes están viendo cómo finalmente en el video se ve un desenlace trágico, 600 ojivas por parte de la OTAN y otras tantas por parte de Rusia. En definitiva, el simulado indica, al final del video, que las bajas inmediatas pueden llegar a los 34 millones de personas, más 57 millones de heridos, todo dependiendo de la densidad de población donde fueron efectivos los ataques. A partir de este video, y habla de un total de 91 millones de personas muertas, ¿no? En cuestión de 3 horas. En comunicación telefónica está Horacio Calderón, que es analista internacional, pero que además entiende muchísimo de cuestiones que tienen que ver con estrategias militares y además también con las herramientas que se utilizan hoy en día. ¿Cómo le va, Horacio? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Verónica. ¿Qué tan cierto puede llegar a ser este simulado? Bueno, yo diría que es un simulado, no demasiado serio desde el punto de vista militar. Ha sido tomado sobre la base de un blog, ¿no?, que se dedica a este tipo de cuestiones. No digo que el blog no sea serio, pero desde el punto de vista militar no se debe tomar este video, por más que haya sido preparado por la Universidad de Princeton, como algo serio en cuanto a los misiles que se lanzan, la trayectoria que marcan, las salvas de misiles ofensivas y contraofensivas, etcétera, sino lo más importante, que yo creo que rescata, es el riesgo de una guerra nuclear en el planeta, centrado, en este caso, con baja probabilidad de ocurrencia, entre Rusia y Estados Unidos, pero que descarta otros focos de conflicto nuclear que son más altamente probables que señala el video, ¿no? Y antes de abrir la conversación a toda la mesa, este simulado, cuando envían, por ejemplo, desde los Estados Unidos estos misiles que cruzan los océanos, la tecnología esa ya está disponible, ¿no es cierto? Es decir, esto existe verdaderamente. Por supuesto, pero el problema es que en este momento, ustedes recordarán que hace unas semanas atrás hubo una explosión en Rusia, donde murieron varios operarios, que fue justamente durante el intento de prueba de lanzamiento de un misil que se llama Burevestnik en ruso y Skyfall en inglés. O sea, los americanos le dicen Skyfall. Bueno, este misil tiene la particularidad que el motor del misil es nuclear. Tiene material radioactivo, que es lo que se esparció. O sea, no era que era un misil nuclear, como dijeron muchos medios, que se estaba probando. No, lo que se estaba probando era un misil con un motor nuclear. ¿Qué significa un motor nuclear? Que
que no hay límite de distancia de impacto. O sea, lo pueden enviar a todo el planeta, además con el agravante de que no es un misil balístico, es un misil crucero. ¿Qué significa el misil crucero? Que puede cambiar de trayectoria, por ejemplo, subir, por ejemplo, verticalmente hacia una montaña, pasar por encima, bajar, ir por un valle, de acuerdo a un mapeo que le hagan. Bueno, este misil fue el que de alguna forma explotó. Ahora, ¿dónde voy yo con todo esto? Es que en este momento sí hay llamémosle una carrera armamentista entre los Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y China, pero yendo exactamente a lo de Rusia, porque Rusia lo que está haciendo con un desarrollo de una familia de misiles, torpedos también con cabeza nuclear, hay varias armas que no señala el simulado, que bueno, que pueden de alguna manera romper o quebrar la capacidad estratégica defensiva, antimisilística, frente a ataques nucleares por parte de Estados Unidos. Y la última, y ahora sí abrimos el juego para el resto. Los escudos que supuestamente protegen a las naciones de estos misiles, ¿lograrían frenar alguno de estos que tienen estas características, que son los que pueden cruzar océanos? Por supuesto que la posibilidad existe de que puedan haber de alguna manera neutralizar algunos de los misiles, pero obviamente yo creo que acá estaría seguro, si el simulado se hiciera realidad, a lo cual yo no le doy casi ninguna probabilidad de ocurrencia, extinguiría la vida en el planeta. No se trata solamente de los impactos en Estados Unidos, sería una idea absurda de la Federación Rusa o de parte de la Federación Rusa y de toda Europa. Eso es un disparate. Le damos el ingreso y abrimos entonces el debate. Está con nosotros Eduardo Martínez, Enrique Romero, Mariano Vaccaro y por supuesto Manuel Castro. Empezamos con Eduardo, así vamos por orden. Bueno, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Cómo te va, Eduardo de Vera? ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien. Y no, pensaba que, y adhiero una cosa que vos decías al principio, ¿no? Creo que hay lugares más inestables en la Tierra, como el caso de la India y Pakistán, ¿no? Me parece que pasa por ahí, más que esto, ¿no? Estados Unidos y Pero Rusia, vos decís más inestables porque la posibilidad de que los líderes lleven adelante esta acción o por las herramientas que tienen. No, porque lleven los líderes, tomen una decisión de este tipo. Claro. Y son, sobre todo Pakistán, siempre ha sido un régimen inestable. ¿En qué sentido? Que el servicio de inteligencia pakistaní siempre fue un Estado dentro del Estado. Claro. Entonces, eso hace que las decisiones no se sabrían de dónde partieron, ¿no? Claro. Es un Estado bastante complejo. Es lo mismo que pasa hoy en día con Irán, ¿no? Que están ahí los hutíes y que en definitiva por ahí no responden al jefe, al presidente de Irán, pero que bueno, en definitiva son proiraníes. Sí, pero hay más en Irán tienen más una verticalidad. Pakistán está como repartido el poder, y desde siempre. De hecho, por ejemplo, se sospechaba que Bin Laden era casi un preso en su casa, ¿no? Por los servicios secretos pakistaníes, y que el Estado pakistaní lo ignoraba. Es decir, esto es muy probable que haya ocurrido, inclusive. Y vos decís que es más probable que esto suceda en Pakistán y la India y no tanto entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, yo tengo que coincidir, si me permiten muy corto, con lo que dice Eduardo, porque es exactamente lo que yo te comentaba, Verónica, justamente estos días pasados, hablando un poco de estas cuestiones nucleares. Yo te mostraba los libros que yo tenía, inclusive mandé algunas imágenes, y yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, porque además hay una cuestión, el riesgo de una guerra nuclear entre la India y Pakistán es el más alto del mundo en este momento. Por supuesto, esto llevaría un programa entero poder explicar solamente la cuestión de Pakistán con India. Lo vamos a armar, no se preocupen que vamos a armar ese programa. ¿Enrique? ¿Qué tal, Horacio? Quique Romero. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Recordemos también, Narendra Modi le acaba de decir a Trump esta semana la posibilidad de un conflicto nuclear entre India y Pakistán. Tengamos en cuenta eso, el propio líder de la India
se lo dijo al presidente de los Estados Unidos. Pero empecemos a atar hilos, ¿no? A pasarle, ¿viste? Ese juego de los chicos que aparecen un montón de puntitos con números y cuando un chico pasa el lápiz sobre los puntitos, se forma el dibujo. Bueno, empecemos a hacer eso. Fueron sucediendo varias cosas en estos días que tienen que ver con el tema nuclear. Por ejemplo, Irán siempre está presente, el proyecto de desarrollo de armas nucleares y sus sanciones. Pero una cosa que a mí personalmente me llamó mucho la atención, la semana pasada, la prestigiosa e influyente publicación norteamericana Foreign Policy, no confundir con Foreign Affairs, que es el house organ del Council on Foreign Relations, no, esta Foreign Policy es una publicación que pertenece al Washington Post, publicó que en los 80, el presidente Carter ocultó un informe sobre pruebas nucleares que hizo el Estado de Israel en las Islas Príncipe Eduardo al sur de África, en el Índico. O sea, estamos hablando de un desarrollo de armas nucleares de Israel, que es un secreto a voces, todos sabemos que Israel tiene armas nucleares, pero no las blanquean, no son parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y Carter mismo lo ocultó por miedo a sacarlo a la luz, no se sabe por qué, pero no le aplicó ningún tipo de sanciones. Y acá, bueno, y para que, a ver, Horacio, sí, adelante. Hay que tener en cuenta que, lamentablemente, países como Pakistán, aliado de Estados Unidos, lo mismo la India, aliado de Estados Unidos, Israel ni hablar, desarrollaron sus proyectos nucleares militares cuando Estados Unidos miraba hacia otro lado, o hasta con el respaldo de Estados Unidos. Con respecto a Israel cuenta aproximadamente en este momento con 80 cabezas nucleares. Claro. La India 140 y Pakistán 150. Y no hay que descartar, cuidado con lo que está pasando en este momento en el Golfo Pérsico. ¿Por qué? Claro. Porque si Irán tuvo la capacidad de crear un impacto como el que logró con el ataque supuestamente realizado por los hutíes contra la mayor refinería del mundo, bueno, es altamente complejo eso. Imaginemos lo que podía ocurrir en el caso de un ataque más profundo contra Irán. Irán contraatacaría, y yo creo, porque hay un informe del Pentágono, que yo tengo en mi poder, que se lo puedo hacer llegar el link, ¿no? En el cual se ha llegado a estudiar, en el caso de que se ataque a un país como Irán, que se ataquen, por ejemplo, la central nuclear de Irán, Bushehr y todo el resto, a ver el impacto ambiental y hacia dónde se dirigiría la nube radioactiva como producto de los ataques a sotavento, quiere decir hacia dónde va el viento. Horacio, entonces, porque me estoy quedando sin tiempo y tenemos que irnos a una pausa. ¿Por qué entonces desde la Universidad de Princeton hacen este simulado, teniendo en cuenta que hay otros lugares que son más factibles, ¿no?, de llevar adelante este tipo de situaciones? ¿Por qué pensás que yo diría que aparte es, usando un poco el lenguaje argentino, es un simulado, entre comillas, berreta. A lo mejor tuvieron una partida de dinero que pagar a estos investigadores para publicar o para investigar algo. Se basaron en un blog que no voy a mencionar para no hacer de propaganda, bastante conocido, que también es poco serio. Y bueno, que la Universidad de Princeton publique esto, para mí es una vergüenza para la universidad. O sea, no le acredito ningún tipo de seriedad dentro de mis propias limitaciones. Creo que nos quedó claro, ¿no? Lo de la universidad. Además, Trump no quiere entrar en ningún conflicto. No, pero tengamos en cuenta que este tipo de videos los vienen haciendo desde la época de la crisis de los misiles, con el único objetivo que los chicos no puedan dormir a la noche. El único. Y Mariano, ¿querés cerrar un muy cortito? Coincido muy con los análisis que se están haciendo. Recordemos que el equilibrio del terror era justamente la garantía que no iba a haber ganadores. Claro. Y nunca hubo un enfrentamiento directo mano a mano entre Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética. Era ese mundo bipolar
de un conflicto ideológico, espacial, militar, de modelos muy distintos. Coincido porque ya India y Pakistán son más inestables, pues ya hubo guerras entre India y Pakistán. Sí. Claro, Ya avisaron ahora que no iban, qué lástima, iban a porque me tengo responder que ir. sin el Cachemira, previo aviso. Por Cachemira, y ahí está la China también. Recordemos que Horacio. Pakistán tenía el apoyo americano y la Cierto. India en ese momento era Sí. aliado de la Unión Soviética. La Unión Soviética. Ay, exacto. siempre nos quedamos cortos de tiempo, ¿eh? Horacio, muchas gracias por tu participación. Faltaba más, y bueno, nos Pronto, seguimos en otro seguro, momento. te vamos a tener aquí en persona. Muchas gracias. Hasta pronto, Dios. Breve pausa, ya volvemos con más líderes y personalidades del mundo. En la Asamblea General de las Naciones Unidas hubo grandes presencias, pero también grandes ausentes, como Vladimir Putin, que desde el 2015 que no asiste, pero hay que decir que tampoco estuvo Maduro, que aprovechó la Asamblea Nacional para reunirse con Vladimir Putin, y los que sí estuvieron, por supuesto, fue el presidente Donald Trump y Jair Bolsonaro, que es la primera presentación que tuvo, digamos, frente a esta Asamblea Nacional. Y para los que pensaban que iba a decir, bueno, no me voy a meter tanto con la cuestión de la Amazonia, que fue con lo primero que arrancó. Y algunas de las frases de Bolsonaro, la verdad que fueron bastante fuertes. A mí la que más me quedó, no sé si ustedes comparten conmigo, es cuando él dijo que no todos los líderes indígenas, o que no un líder indígena representa el pensamiento de todos los indígenas en la Amazonia, sino que además también dijo los indios, textuales palabras de Bolsonaro, no quieren ser pobres viviendo en un territorio rico, entre otras afirmaciones. Así que ahora queda el trabajo para nosotros de empezar a tratar de desmenuzar para qué lado fue Jair Bolsonaro y cómo van a reaccionar, ¿no?, el resto de los líderes mundiales después de que termine esta asamblea, porque es una asamblea donde supuestamente todos tienen que ser lo más políticamente correctos posible, ¿no? Empezamos con Mariano, que nos quedó pendiente. A ver, desde las épocas de Hugo Chávez o de los grandes discursos de Fidel, que no asistíamos a personajes tan polémicos, ¿no? Bolsonaro fue, como decimos, con los tapones de punta, minimizó absolutamente. Él ya venía en esta discusión con Macron, incluso con frases humillantes hacia la mujer de Macron. Minimizó el tema de los indígenas, dijo que ellos ya tienen su parte, sí, es verdad, su indígenas, territorio. no indios, sí, es verdad, sí. Y que se sobreexageró, que se montó una especie de operación totalmente ficticia sobre lo que realmente pasaba, que no era para tanto. Y yo creo que es más, él admira mucho a Donald Trump, y creo que hasta lo supera a veces en su discurso de a ver quién está un poco más extremo. Y el cambio climático estuvo en la Asamblea de las Naciones Unidas quizás como nunca, ¿no? Si uno aparte ve que Estados Unidos apenas asume Trump, lo saca del Acuerdo de París, que gana un líder de derecha como Bolsonaro, que tiene problemas con lo que él dice que no es el pulmón del planeta, la Amazonia. Él dice eso también es ficticio. Me parece que estamos viendo dirigentes de derecha fuertes, con mucha personalidad, y que, por ejemplo, desconocen totalmente el tema del cambio climático, que fue a partir de Greta. Claro, sí, bueno, sí, el son argumento es que los negacionistas. combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, en realidad no son tan contaminantes, que el calentamiento global es un fenómeno que se ha dado muchas veces en el planeta, y que justamente parte del plan de Donald Trump es reactivar esas industrias para volver a generar esos puestos de trabajo que él consideró que se perdieron por la dirección que tomó Barack Obama de ir hacia un cambio climático, bajar la temperatura y no usar un acuerdo de París del que Estados Unidos se fue, y que hay mucho recelo por esa, son varias, por esa huida, ¿no? Sí, de los o sea, Estados Unidos. Donald Trump realmente tomó decisiones. Se fue del acuerdo de París, se fue del acuerdo nuclear con Irán. Sí. Amenazó a México con que si no frenaban la inmigración también iba a disolver el NAFTA. Es claramente un partidario del Brexit, o sea, y Bolsonaro va en esa línea. Sí, sí. Claramente. Y Manuel, cuando Jair Bolsonaro dice les vengo a presentar un nuevo Brasil, que no es socialista,
A ver, para mí hubo, primero, yo tengo mis reticencias con respecto a las Naciones Unidas. Me parece que van detrás de ciertos intereses que no son los intereses de los países. Completamente de acuerdo Bien, con vos. la otra. De los discursos más importantes que hubo, creo que el de Bolsonaro y el de Donald Trump fueron de los más importantes. ¿Por qué? Y Donald Trump dijo, el futuro no le pertenece a los globalistas. Por ahí la mundialización puede ser entendible, pero que cierto grupo o élite, los globalistas, pretendan llevar a cabo su dominio. Yo coincido con vos, el cambio climático siempre existió. Pero terminame desierto la del idea. Sahara, Recién hablabas del dominio porque es muy interesante ese Bolsonaro punto. se lo tira a Macron, otro gran fracaso de Macron en las Naciones Unidas para tratar de que hable Rouhani con Donald Trump, cuando Rouhani no quería hablar con Donald Trump, y Rouhani entró en Estados Unidos porque Donald Trump le firmó la visa, no le firmó la visa a muchos rusos, Sí. porque... Y además también estaba esta chica Greta que lo miró mal y dice, ¿cómo se lo miró a Trump? Le importó un bledo a Trump, Sí. porque el que manda ahí es Trump. Y tuvo un discurso bastante civilizado, Trump, con muchas cosas que dijo. Si se quiere la paz, ama tu país. Si quieres que las cosas, el futuro, ama tu país. Sí. Entonces el mundo se está teniendo una actitud totalmente diferente. Sí, es verdad, cantidad de Sí, a ver, Entonces, con respecto al cambio climático, el cambio climático existió siempre. El desierto del Sahara, antes de ser desierto, fue una selva. Y antes de ser una selva fue otro desierto. Lo que pasa que es que el ahora ser humano el contamine cambio, es otra. Pero si vos me vas entiendo lo que vos me decís, si vos me que vas el a cambio presentar el cambio climático climático como una siempre. religión, yo te digo No, pero hay una Pero realidad. la gente te dice, ¿vos crees en el cambio climático? No, Sí, pero, existe. pero Manuel, hay una realidad. Sí. Y acá yo no te quiero convencer de nada, No. pero es el otro punto de vista. El cambio climático tiene mucho que ver con la mala forma que tiene la humanidad de seguir desarrollándose, no porque el cambio climático naturalmente tenga que venir, Pero sino que porque Bolsonaro ayudamos en dijo algún eso porque sentido. se Como trata- nos A ver, lo están Enrique. vendiendo. A ver, empecemos a poner puntos sobre las IES y a separar las cosas. Que existe un aumento promedio año tras año en las temperaturas que se van registrando desde que comenzaron los registros a fines del siglo XIX, sí, es verdad, existen. Nadie puede negar eso. Nadie. Que ese aumento promedio de las temperaturas es producto del accionar del hombre es una gran farsa. Pero hay Con muchos todas las científicos letras. que dicen que no. Bueno, también Muchos en Princeton te estaban científicos diciendo cómo era el ataque nuclear. Pagos para decir que no, y también hay muchos científicos no pagos, independientes, para refutar las teorías, pero los medios no difunden los otros estudios. En Italia acaba de difundirse un estudio donde refutan totalmente esto, pero la explicación casualmente al tema de los aumentos promedio de las temperaturas año tras año, desde que empezamos a tener registro, lo explicó Platón. Pero, Cuando Platón pero, explicó la perdón, Enrique, precesión a ver, de los y ya voy con equinoccios, Eduardo, habló pero- de este fenómeno. Pero de Googleá en verdad Wikipedia, ustedes googleá en piensan Wikipedia, que para- no hay una actividad humana que Eso está es verdad. empeorando la La actividad situación. son humana dos es cosas real. distintas. Son dos Si cosas hablamos de aumentos de las temperaturas, no tiene nada que ver la actividad humana. Si hablamos de contaminación, Sí, totalmente. sí. Ujú. ¿Eduardo? A ver, dejémonos de embromar. Hay cosas que no. Que no se pueden, digamos, discutir más. Desde la segunda revolución industrial, el impacto del hombre en la Tierra ha sido devastador. Devastador. En la contaminación. No, en todo sentido, porque nosotros hemos salido del campo, agrandamos las ciudades, cambiamos los ecosistemas al hacer ese tipo de cosas, nos expandimos las ciudades avanzando sobre los campos, quitamos un montón de especies también de pulmones en el mundo, agregamos dióxido de carbono con la industrialización, cambiamos la temperatura. Nosotros hemos tenido en nuestros glaciares 10 metros menos. Se calcula que para 2100 va a haber por lo menos un metro más de altura de las aguas y sumale la desalinización de los mares porque se están justamente descongelando los polos, cambiando inclusive las corrientes marinas, cambiando los ecosistemas, ¿Y por por lo qué cual creen eso es ustedes? imposible negarlo. Es decir,
cuando se dice, bueno, pero esto de reducir las emisiones de efecto invernadero, que es una exageración, van contra la industrialización del hombre. Yo escuchaba a la chica Greta, digo, tiene razón, ustedes no tienen cara. Porque a ver, si vos tenés una industrialización que no es responsable, lo único que haces es patear el problema para adelante, porque vos vas a facturar hoy, pero dentro de 100 años no vas a tener laburo. No vas a tener Mira, con ya qué que la laburar. estás nombrando a Greta, vamos a compartir imágenes de ella, que es una chica sueca de 16 años que participó desde los 14, que está muy comprometida con la cuestión del cambio climático y empezó a hacer huelga no yendo al colegio todos los viernes. Esta era la manera que ella tenía de demostrar su enfado, ¿no?, con la falta de acción por parte de los dirigentes respecto al cambio climático y todo lo que tiene que ver con la ecología. Veamos lo que decía Greta Thunberg en la Organización de las Naciones Unidas cuando se habló del cambio climático, pero observen ustedes la manera de comunicar que tiene ella, a ver si la podemos escuchar. Your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable. And you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if... Bueno, y para los que cuando la ven dicen, pero ¿qué le pasa a esta joven? ¿Por qué habla así? ¿Por qué pone estas caras? ¿Por qué pone...? Hay otras situaciones que no sé si tenemos el video listo, le pregunta a nuestro productor, porque quería que la escuchen también en una situación absolutamente distinta, cuando ella recibe un premio por toda la actividad que está llevando adelante, más allá de que ella ha sido nominada para recibir un premio Nobel por su activismo respecto de la ecología. A ver si la tenemos en esta... no lo tenemos, pero... Es una mujer absolutamente tranquila, sí, nada que ver con lo que ustedes, con lo que se vio en las Naciones Unidas. A ver, empecemos por aquí. Dame un minuto para redondear toda la idea. Sí, ella se le ha declarado que tiene el síndrome de Asperger, sí, pero que nada, eso no tiene nada que ver con sí. Es una condición en su personalidad y nada más. Sí. Nada más. Primero, es una muy buena actriz esta chiquita, muy buena actriz. Se nota que está muy bien coacheada por los equipos de las ONGs, muy bien financiadas por Soros. Se nota. Ahora, ¿me dejas introducir un neologismo? Pedofrastía. Pedofrastía es una frase que se empezó a usar a partir de que con la guerra en Siria nos mostraban imágenes de niños destrozados. Bueno, ¿cómo es el término? La pedofrastía. Pedofrastía es el argumento que involucra el uso de niños para hacer quedar al oponente como un necio, pues la gente es indefensa y suspende todo escepticismo frente a niños en sufrimiento. Nadie se anima a cuestionar la autenticidad o la fuente. Y yo, a una niña que acaba de cruzar el océano, en un yate de Fórmula 1 que vale millones de dólares, que se lo puso a su disposición el Principado de Mónaco, que el comandante de ese barco, de esa embarcación, era uno de los principales regatistas del mundo. Pero vos de verdad, y que la niña fue como pasajera y se la pasó vomitando. Entiendo a dónde vas, pero de verdad vos pensás que esta chica de 16 años la están guionando? Totalmente. ¿Vos no pensás que ella tiene... Se nota que sí. Quique. Se nota que sí. ¿En Te qué digo, momento vos, nos hemos convertido en que es más fácil, hacelo más fácil para la gente. Repetime cómo era la definición de esa palabra. Pedofrastía. Mira, y te voy a decir que es exactamente al revés. Argumento que involucra el uso de niños para hacer quedar al oponente como un necio, pues la gente es indefensa y suspende todo escepticismo frente a niños en sufrimiento. Perfecto. Claro, ¿cómo no creerle a un niño? ¿No? Es exactamente al revés.
cuando vos estás frente a un necio, el que tiene una idea real, cabal e inteligente, lo hace ver al necio como 5 veces más necio. Una vez Aristipo se encontró con Diógenes, el que vivía en un barril. Aristipo vivía sexo, droga y rock and roll, porque era el fundador del hedonismo, y le dijo, mirá, si vos harías lo mismo que yo, estarías comiendo con reyes. ¿Es lo que le dijo el otro? Si vos habrías aprendido a tomar agua y comer lenteja, no tendrías que comer con reyes. Me parece que lo que hace Greta es eso. Lo que hace ella es plantear a lo vano de las discusiones. Y la verdad que no hay que ser muy genio para decir que las discusiones en las Naciones Unidas son vanas. Totalmente. Totalmente. Y a ver, Manuel, Totalmente. ¿a vos qué te genera Si Greta? este discurso lo hubiera dado Ya. un presidente Ajá. más o menos famoso, quizás no hubiera tenido la trascendencia de un personaje desconocido en Y porque general sería uno más. y que ¿no? lo Que planteó. Macron habló del cambio climático hace cuánto y no tiene esta repercusión. Disculpame, Greta hace un año, no ahora, fue tapa de Time. No es que fue que se hizo conocida ahora, que la caucharon y la pusieron. A ver, no, hace sí, tiene un 16 año. años, no puede haber sido Hace- conocida hace 20. No. Tiene 16, a lo sumo No. es conocida de este último año, y cualquier estrellita ascendente en un año. Miren la cara de Greta es cuando se uso cruza. de los medios No. internacionales. Perdón, y Enrique. de las No, no ONG. es solo- Perdón, un segundo. Los Miren la cara de contrapuestos, ¿no? Greta cuando se cruza con Donald Trump, que decide ir a la cumbre del cambio climático. Se le transforma el rostro. Sí, obvio. Acá la pregunta ¿es cierta esa transformación o no? Eso es lo que se plantea a la mesa acá. Acá en Sí, realidad si el problema una es el chica cambio de climático, 16 pero años digo, siente que está mirando al diablo. Pero Exacto, tampoco implica yo que no sea pienso que- utilizada. Claro. exacto. La Puede nena ser un esta poco y un siente que poco. se le Trump cruzó por representa, delante el de mismísimo algún modo, lo Satanás contrario de lo al que ella verlo pregó. adorar. Entonces ella no está guionada, ella Y si está tiene 16 convencida de lo que años, pasa. Pero más está bien. vale que está convencida, pero está muy bien Obviamente. entrenada en su Ajá. discurso. Y les muy hago bien una entrenada. pregunta, a ver si tienen que ser muy sinceros para responderla. Sigamos con las imágenes, que son mucho más interesantes que nosotros. Pero ¿no hay también un poco de envidia de los adultos cuando uno ve que la juventud se mueve con tanto ímpetu, con tanta énfasis? Porque ¿cuántos de nosotros a los 16 años llegamos a sentarnos en una silla, a hablar frente a una cumbre de las Naciones Unidas y además ser escuchados, ya sea porque están a favor o en contra? Porque les cuento, entre otras cosas, que se está empezando a estudiar el caso de Greta Thunberg como el primer caso de bullying global en el mundo, porque ha recibido una cantidad de insultos a través de las redes y a través de los medios que no terminan. Así como hay gente que la quiere, hay personas también que con mucha más edad que la de Greta se dedican no a hacer un debate respecto del cambio climático, que sería lo más justo Claro. y lo más importante. Se dedican a hablar de la cara de ella, de que tiene un síndrome de no sé qué, de que es una chica que no habla mucho, que en realidad ahora... Digo yo, ¿no sería más sano Hay que hablar del tema. hablar ¿no? del Claro, tema Sí, es y lógico no hablar Pasa del que tema. del eso es- conductor, ¿no? Eso son banderas. A ver, ¿quién Claro, hablaba hace son 50 banderas. años de ecología y medio ambiente? Nadie. No estaba ni en la plataforma de un partido político de Ni era Occidente. nuestro problema ni cuando nada. éramos Bueno, jóvenes. El cambio climático es una bandera que claramente la gente más joven lleva adelante, así como el multilateralismo. Si uno ve Pero la hay una elección... envidia, Mariano, por parte de los adultos de ver esta fuerza de la juventud en algunos temas y cómo se terminan imponiendo. Es que muchos, ¿Existe es eso? que los adultos, a ver, un joven No o sé si una envidia, persona pero falta de esta de humildad, edad a ver si tiene me todo por entienden, ¿no? delante, Claro, tiene exactamente. otras prioridades. Sí. Un adulto lo que está tratando de no perder el empleo, no perder su fuente de trabajo, de poder asegurarse un final de vida. Y esto se vio también en Inglaterra, cómo votaron Exacto. con el Brexit. Pero entonces para los adultos grandes lo votaban urgente de no un está modo y para lo los jóvenes de necesario y lo otro. importante. Mira, Sí, Es una bandera Malala. juvenil. ¿Quieren ¿Eh? poner otro caso? Pongan el caso de Malala. Sí, también. Pobrecita, Es decir, eso. Malala, que era fruto de una ONG y un coacheo, de ninguna manera. Su padre era un activista, se hizo activista desde muy joven, La atacaron. casi lo paga con su vida, se hizo conocida porque sobrevive de casualidad Cierto. a un tiro en la cabeza. Todo el proceso posterior de casi de fuga de ese hospital con ella gravísima a Gran Bretaña. Nació y tiene ya una vida para adelante para ser activista, es decir, y no tenía un lugar donde la podían coachar y había un montón Y en de última gente que le ponía instancia, dinero. si cambia de ideas más adelante, ¿no vale la pena escucharla ahora?
Mira, Verónica, frente a tu pregunta de cómo es posible que le estén haciendo bullying global, todo eso, si esta niña decide subir al estrado donde están los líderes mundiales y ponerse a la misma altura de los líderes mundiales para decirle algo, es muy justo que todos los demás la pongan en el mismo lugar y no le tengan una consideración especial por ser una niña de 16 años. Si ella misma eligió ocupar el rol de adulto, que también asuma las responsabilidades de los adultos. Y el propio cuando Donald se equivoca, Trump, que también las asuma. y el propio Y Donald no la Trump, vamos a castigar porque es una niña. Si dijo una barbaridad, si hizo una barbaridad, tus 16 años no te van a disculpar. y el propio presidente de los Estados Unidos, díganme si no, cuando ingresa a la cumbre, él sabe que Greta estaba ahí, y decide no saludarla, no le termina dando la importancia que no le quería dar con esta bueno, eso es Donald supuesta Trump, ignorancia. eso es Donald Trump Se lo ha hecho eso de con plata se todo. le hizo a varios. El A varios. narcisismo de Donald Trump. Donald Trump A varios se lo ha hecho. la puso a la misma altura de un Quiero líder recordarles global que Donald enemigo. Trump es el anfitrión, ¿eh? La puso a la No misma debería altura. haberla saludado teniendo en cuenta que hubo toda una movilización en 150 Pero es países. el ADN Se la de vio Trump. como el Está en el enemigo. ADN de Lo Trump. hace con Claro, cualquiera. la vio tipo de como el actitudes. enemigo, ambos se miraron como el enemigo. Pero me dejas responder una pregunta tuya, ¿Cuál que pregunta? la de él, que él decía que hace 20, 30 años nadie estaba hablando del tema ecologismo, y es verdad, hace 20, 30 años nadie estaba hablando Era de del los tema hippies. ecologismo. Claro, Todo Flower esto Power. surge, Flower Power. Todo esto, y dame un minuto para hacer el recuento histórico, para entender bien por qué estamos hablando hoy de ecologismo. Cuando finalizado, ya estábamos en las postrimerías del fin de la guerra de Vietnam, Kennedy le encarga a su ministro de Defensa, que en aquel entonces era Robert McNamara, un trabajo que se llamó Informe de Iron Mountain sobre la conveniencia entre la guerra y la paz. Se vio en los 60 el tema del Mayo francés, de las rebeliones de las juventudes, que pueden ser muy incómodas para el poder, las juventudes rebelándose. En Estados Unidos ese problema no lo tenían porque los jóvenes iban a la guerra y joven que va a la guerra no se queda en su casa a molestar. Claro. Pero cuando viniera el tiempo de paz, vamos a tener que hacer algo con la juventud. Este informe que lo hizo Robert McNamara, recordemos la figura de Robert McNamara, primero secretario de Defensa y luego presidente del Banco Mundial, nada más y nada menos. Sí, vamos al informe, así no nos quedamos Sí, cortos. el informe llegaba a la conclusión de para lograr la cohesión de la gente y especialmente de la juventud, había que tener un enemigo en común. Si no hay enemigo en tiempo de paz, hay que buscar uno. Se llegaron a barajar en el brainstorming enemigos tan ridículos como una invasión extraterrestre. Venían de la experiencia de Orson Welles en los años 30 en la radio, haciéndole creer a todo el mundo cuando él leía La Guerra de los Mundos que la invasión de los marcianos Y vos existía. decís que ahora el enemigo es En el cambio este climático. mismo informe propusieron, en este mismo informe a fines de los 60, el informe salió a la luz en el año 68, propusieron el enemigo en común para cohesionar a la gente era la amenaza sobre el medio ambiente. Y a partir de ahí empezó todo el movimiento. No, Bueno, déjame unos joder. visionarios que por ahí lo vieron. Pero eso de blog. Así eso trabaja, es un no, blog. no es un blog. Agarró informe a ver, de pero Iron Mountain sobre escúchame. la conveniencia entre la guerra A y la ver, paz. y a ver está. si yo De tengo paz. esta pregunta. pero no Si está es mal lo nuevo, que dice si es Eduardo. nuevo, y figuró en un informe, es porque es así. Si es nuevo no sirve. A partir No, de ahí no, nunca empezaron a pasó trabajar antes. sobre la amenaza ambiental. A partir Bueno, de ese ¿no será momento. que nos empezaron a dar cuenta que la A amenaza partir de real? Ahí ese está, momento claro, por ahí surgieron- Para vos, Hasta ¿la el amenaza es real o no es protocolo real? de del Hasta el medio protocolo de ambiente? ¿Es Kioto. real o no es real? La Hasta el protocolo de contaminación Kioto no desde había ya. una cosa organizada. La Eran contaminación protestas. desde ya. No, sí A ver. había, surgieron. Perdón. La Vamos contaminación a- genera el calentamiento surgieron global. las ONG. Bueno, no se me salgan de la línea. ¿Qué decías, Mariano? No, que yo creo que coincido con Quique que había estudios, había informes, pero como que el protocolo de Kioto es el primer intento institucionalizado a nivel países para darle al tema del medio ambiente otra jerarquía. Mira, Después yo vino me la acuerdo cumbre de cuando- Copenhague, el acuerdo de París, Bueno, en el compromisos acuerdo- no vinculantes. Lástima Sí, claro. que no lo Por eso se no pueden ir tuvimos del acuerdo. la previsión de mostrar, pero cuando se logra firmar el Acuerdo de París, lloraban en el salón
cuando se llegó a ese acuerdo, pero lloraban no un poquitito, eran funcionarios, a moco tendido. ¿Ustedes piensan que también estaban coachados en ese momento? Y eran yo todos aprendí adultos, a no creer en lágrimas de funcionarios. Aprendí a no creer en Lo lágrimas. bueno Esa- que es esa te la en concedo. el tema del medio ambiente. ¿Le No, creerías? ¿Le no, estás creyendo a un no. funcionario que es Kennedy con un informe que lo conocés vos? Bueno, ¿Por qué no vas a creer en Greta? Claro. ¿Por qué no vas a creer en el informe del Sí. el protocolo de Kioto? ¿Por qué no puedes creer en esa vamos a hacer, escena? me quedan 30 segundos, si querés. Lástima, porque no le vas a poder responder en 5 segundos. No, pero no es sí lo cuestión vamos a tener. creer o no creer, es cuestión No, que se pero sabe ya y que no quedaron, se sabe. quedaron las Creer dos es de posturas. religiones. Quedaron las dos La posturas cuestión es bien, que se sabe bien- y que no se sabe. bien planteadas. Hacemos una breve pausa. Cuando volvemos, para los que no entienden qué es lo que pasa en España, que tuvieron que ir, los españoles van a tener que ir a votar por cuarta vez en 4 años. Ustedes van a decir, pero ¿cómo puede ser posible? Debe ser por distintas cosas. No, para presidente. Después del corte se los explicamos. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué España no logra formar gobierno? Repasemos estas placas junto con Manuel Castro, que nos va a explicar seguramente por qué la tiene clarísima, de qué es lo que está pasando en España. Pero miren ustedes, para adentrarnos en el tema, hubo 4 elecciones generales en apenas 4 años. Van a tener que volver a votar ahora el 10 de noviembre. Resulta que parece que en España hay un sistema parlamentario que es no presidencialista, y este es el gran problema que ahora les vamos a explicar por qué. Y el aspirante para ser el próximo jefe de gobierno, digamos presidente de gobierno en España, debe tener mayoría absoluta, que serían 176 votos, o una mayoría simple si se va a una segunda elección. Este es un panorama muy general. Y la segunda placa nos habla un poco de Pedro Sánchez. El 28 de abril, el actual presidente de gobierno español, Sánchez ganó 123 de los 350 escaños. ¿Le alcanzó esto? Y no le alcanzó. El Partido Popular, que es el segundo más votado, logró unos 66 lugares. Mientras tanto, Sánchez necesita el respaldo de otros 53 diputados que no consiguió hasta ahora, y por eso se tuvo ahora que volver a llamar a elecciones. En España la gente no vota al presidente, vota a los legisladores, digamos, a los que están en el Congreso, y el que más votos saca, el partido que más votos saca, es el que está en condiciones de formar un gobierno, en coalición o no, con el resto de los partidos para llegar al mínimo de escaños necesarios. Eso es lo que está pasando en España. Gana uno, pero no tiene la fuerza suficiente para formar gobierno. Y ahora sí le abrimos la puerta a Manuel Castro. Bueno, estaban hablando de un sistema presidencialista. España es una monarquía parlamentaria con la cual comulgo, para empezar. ¿Te gusta? Sí. El parlamentarismo es el mejor sistema que hay para gobernar. ¿Complicado de armar? Bueno, el otro no es mejor tampoco, tiene sus problemas. Sí, claro, sí. Se tiene que tener o se tiene que ganar por mayoría absoluta, o si no, lograr consensos. En algunos casos he hablado con algunos amigos españoles, le digo, por ahí es mejor el sistema presidencialista, se gana o se pierde por un voto. Y me dicen, no, porque lo que tiene que tener un sistema es la mayor representatividad de los ciudadanos. Entonces, si un partido no logra una mayoría absoluta, se ve obligado a consensuar, es muy civilizado, consensuar los distintos porcentajes que le faltan para llegar a un gobierno que sería mucho más amplio. Sí. Es muy civilizado. Pero este ¿Cómo? sistema parlamentario Es muy civilizado, es y decir, sería muy lindo vos si tenés se una llega parte- a conformar, ¿no? toda Europa Pero le digo, está este pasando. En toda sistema, Europa, en toda Italia Europa. es una república Pero Manuel, parlamentaria, la pregunta Alemania que es todos una nos república hacemos, parlamentaria. la pregunta que todos nos Sí. hacemos es la siguiente. ¿No quedó España con un sistema parlamentario pensando en que sigue habiendo un bipartidismo y ya no es así? Hay un Bueno, pero montón el de partidos parlamentarismo te puede emergentes funcionar que con- sacan el equilibrio que está para el que estaba pensado este sistema. El parlamentarismo te puede servir con 2 partidos o con más partidos.
Lo que pasa es que se ha llegado a la situación de que el bipartidismo se está resquebrajando. Exacto. Vos lo tenés también en el Reino Unido. Claro, tal cual. Lo que pasa es que Tenés ahora que negociar con los liberaldemócratas. Tenés Bueno, que pero negociar. si cada vez tenés más ver si se partidos entiende. emergentes, ¿cómo vas a llegar a un acuerdo? Cada vez son más, ¿me explico? Pero Sí. también le da un peso a los chicos. Sí, le da un peso a los Le da un chicos. peso a los chicos que en un sistema presidencialista, viste que está, podíamos ver hoy a una candidata argentina que estaba pidiendo, le faltaban 35.000 votos para poder pasar y ser elegida. El chiquitito sufre hasta Muere, el último momento. El muere. parlamentarista, venime a hablar. Exacto. Te dice, Claro, "Los votos hablemos. sirven". Claro. ¿Y qué pasa? Es ¿Por qué interesante. Sánchez no forma gobierno? A ver. Porque no quiso. Es así de simple. Porque está confiado ahora con esta Sí. segunda selección. Ahí Segunda. va. Sí, ya de Sánchez segunda. Sánchez tenía que negociar con Podemos. Podemos le estaba pidiendo unas cuantas cositas. Vicepresidencia, varios ministerios. Podemos Y quería el una otro- coalición directamente. Exacto, pero Podemos resultó de los indignados, del 15M, Claro. que defraudó también a los indignados. Dentro de Podemos hubo separaciones. Errejón, en el caso de que ahora... Errejón, Sí. más país. Más país, que Más antes era país más Madrid. de Madrid. Más Madrid, Claro, más país. con lo cual demostró Errejón que Madrid no te importa un comino. Pero Vos vas entonces a la ahora, Nacional. ahí está, ¿no? Seguimos sumando fuerzas. Con este nuevo partido, Más País, Sí. que es como una rama que se desprendió de Mira, todo Podemos. empezó en Izquierda Unida, después Pero siguió con fíjate que no le Podemos y ahora es termina- Más País pero y Más fíjate Madrid. cómo sigue fortaleciéndose ¿Eh? Sánchez. Vox, todo eso Vox es movimiento. después. Claro. Pero Pero perdón, estamos- porque mareamos a la audiencia, si no. Estos pequeños partidos políticos que son muy significativos para formar gobierno y que tienen una capacidad de negociación importante, digamos, porque son necesarios, Sí. terminan fortaleciendo más a Pedro Sánchez, porque él va a estas otras elecciones, porque está confiado en que sin formar la coalición con Podemos, termina haciéndose de la presidencia. Ese es el problema, porque si vamos a creer en los datos, no va a poder salir tan ganancioso como cree. El PP podría ganar algunos, la veleta naranja, como lo llaman los de Vox, a Ciudadanos, podría perder mucho, porque Ciudadanos no sabe si es de centro derecha, de centro izquierda o lo que fuere. No quisieron negociar tampoco con el Partido Popular, porque no quieren mezclarse en algunos problemas que hablan de corrupción, pero el Partido Socialista es uno de los más corruptos. ¿Recuerdan los ERE de Andalucía? Griñán, Chávez. ¿Se acuerdan de Sánchez cuando metía los votos en la urna y hacía puchoerazo? Por eso le dijeron adiós y después volvió. Bueno, pero corruptos del PP también. Pero- Rajoy se termina pero por yendo eso. por esta Pero moción de censura. el caso de Rajoy, el caso de los independentistas. ¿Y qué va a también pasar entonces en España? Va a volver a votarse. Vos tenías Claro, algo, a me ver, habías el comentado tema de los periodistas muy buenos. Claro, es muy interesante esto. Lo que va a ocurrir ahora es, en esta semana Sánchez tiene otra nueva opción de formar gobierno. Si en esta semana las últimas alianzas, que están todos a los telefonazos, imagínate, Sí. no llega a cuajar la alianza, sí o sí, pasa una nueva etapa de una carrera de 2 meses Sí. de desesperación para que hasta último momento se conforme el gobierno. Si no, en noviembre se va a la Sí, votación. el 10N Sí, ya el están 10 las de elecciones. Si vos me noviembre. decís a mí, yo creo que lo que él dice está haciendo la plancha de alguna manera Claro. para ir a noviembre, ser elegido ahí y obligarlos además a apoyarlo. Y Sí. por Yo eso, creo que está haciendo pero Sí, eso. fíjate yo cómo- creo también eso, ¿Cómo termina Totalmente. logrando lo que...? ¿Pero por qué? Porque las encuestas le dicen que va a venir bien. Tiene menos intención de voto Tiene que menos. la elección anterior. Guarda que hay temor a que la gente no vaya a votar. Quiero recordar que en España el votar es un derecho y no una obligación. Nunca me voy a Claro. cansar de decir eso. Además eso. Y no puede suceder que los españoles se cansen Es lo que estoy tantas diciendo. veces. Hay una Ahí Bueno, está, pero igual mira. estoy en contra de ir a votar seguido. Hay Los suizos agotamiento. votan mucho más Claro. tiempo durante todo un Mira año. este ¿Se tema, acuerdan Manuel. Los suizos van a votar 2015 que siempre. en la ciudad votamos 6 veces? O sea, Sí. Claro, Pero nosotros me que estábamos encanta, preocupados, Manuel, ¿viste? esto que vos decís del sistema parlamentarista, que es superador del sistema presidencialista, tal vez lo sea, pero me llama mucho la atención que hoy, en los principales países que están bajo régimen parlamentario, están hoy en coincidencia, como que se les alinearon todos los planetas, Sí. están en plena crisis. España, el Reino Unido, Italia, Austria. Israel. Sí. Israel. Bueno, Son Israel no todos forma- países no que forma están gobierno. sin gobierno, países que no Sí, pueden pero formar siguen gobierno. funcionando porque es un sistema parlamentario. Mirá Bélgica. Bueno, pero Hace no unos queda- años. 581 días, menos mal que había monarquía. A ver, para que Ahí entienda la tenés gente, el a tema ver, cuando te digo esa, por qué esa la es la monarquía cámara, parlamentaria, señora, muchacho. señor, hubo un país, ¿no? Que aún Y le existe iba llamado bien, y Bélgica, le hace iba unos bien. años nada más, se quedó sin presidente.
y tenían un rey. Y dijeron, tranquilo, ya vamos a formar gobierno. No, le Un subió. año y pico sin presidente. Quiero saber, le bajó el desempleo. Claro, Sí. tranquilo. Le subieron los sueldos. Votemos Le- bien, decíamos, pensémoslo bien. Pensemos bien. Se A ver, tomaron un año, Sí. pusieron un presidente, siguió, nadie se dio cuenta. Nadie se Claro. dio cuenta. Bueno, me y en encanta España para- estaba pasando lo mismo, porque tienen miedo que suba Sánchez y le suba los impuestos. Y hay otro tema que la gente en España Sí, está pensando. atenti porque ya se nos termina el Perdón, programa. esa gente que fue elegida y ahora va a tener que ser reelegida para estar en las Cortes, alias Parlamento, ¿van a seguir cobrando el sueldo sin haber trabajado? Eso es lo que se están preguntando, si decirles, señores, ustedes... Hay un descreimiento total de la clase Me queda- política en España. Pero se en llama, este momento. coincido yo con Es Podemos, que ahí, la ahí casta. vamos. Por eso Ey, surgen perdón, tantos ¿solo en movimientos. España? No, no. Perdón, Manuel, No nos porque si olvidemos no, hoy no que nos murió pisemos Jacques más Chirac. entre nosotros. Hoy que murió Jacques sí, Chirac, el que expresidente francés. históricamente el partido de Gaulle y el Partido Socialista eran los dos que se disputaban el Exactamente. poder. Voló todo por los Bueno, aires. a Era otra eso voy. época. Y con esto ya empezamos a darle un cierre porque si no, hoy se portaron bastante mal, te voy a decir. Adiós, gracias. No. Adiós, gracias. Nos portamos Es que mal. pasaron muchas cosas Pasaron muy muchas- interesantes. Pasaron cosas. Bueno, creo yo, y no es para debatir, es un pensamiento que hago público, que hay muchos sistemas de cómo llevar adelante una elección, de cómo manejar un país, que quedaron viejos. Porque el bipartidismo ya se está perdiendo en muchísimos lugares del mundo. Y no se puede seguir pensando que solo hay un River Boca, dos partidos. Hay muchas fuerzas que surgen. Y esto es lo que está sucediendo. Por eso este descalabro, ¿no? Y por eso tantos ánimos de Así es separarse la a veces de democracia. algunas Claro. cuestiones. Así es la democracia, ¿no? Tal ¿Sabes cual. por qué es lo Sí, que sí. acabas de decir? Y acá también. Porque Sí, la acá democracia se convirtió en un fenómeno reducido a te vamos a entregar la mejor democracia que la plata que tenés te alcance. Bueno, Cuando se muchísimas- contaminó con el dinero se arruinó todo. Muchísimas gracias, Eduardo Martínez, Enrique Romero, Gracias a Mariano vos. Bacaro y Manuel Gracias. Castro, como siempre. Prometo portarme mejor. Y nosotros... Sí, voy a ver con qué vengo la semana que viene. Vale. Gracias por habernos elegido. Chao, hasta luego.